Hola chicos, ¿cómo están? Chicas en realidad, porque somos todas mujeres, ¿ya? Y eso me gusta porque no hay varones hasta ahorita. Bueno, gracias a las que se han conectado y a las que se siguen sumando el día de hoy. Estamos lunes, ya tercera sesión, hemos avanzado bastante bien. Y bienvenidos a todos los que ven la grabación también, porque entiendo que se va a subir a una plataforma en la cual puede ser buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera de los tres. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver un tema eh, que sí es bien importante. Lo hemos ido viendo poco a poco, lo hemos ido conversando a lo largo de las clases de manera muy superficial. Sin embargo, el día de hoy vamos a entrar un poquito al fondo. ¿Qué cosas son las obligaciones sociolaborales? ¿Qué es una remuneración? Creo que todos sabemos que es una remuneración, pero vamos a entrar un poco a la materia de qué es lo que significa, cuál es su tipificación, horario, jornada. Vamos a ver licencias, algunas, las más importantes, que son la de maternidad, paternidad, y finalmente actos de hostilidad. No es hostigamiento sexual laboral. Nosotros tenemos una sesión exclusiva por hostigamiento sexual laboral. Eso es solamente hostilidad laboral. ¿Ya? La diferenciación es que esto básicamente va hacia actos que puede hacer el empleador frente a un trabajador, mientras que el hostigamiento sexual laboral es entre colaboradores, se podría decir. ¿Ya? Y poco a poco vamos a ir definiendo un poco los conceptos, las excepciones, y ya sabes, tienen consultas al final. Eh, Nuevamente, yo sé que terminamos un poco bastante tarde, así que igual, si tienen dudas para después, me lo pueden dejar con total confianza y yo feliz de poderlos ayudar. Entonces, como ya hemos hablado a lo largo de las clases, ya seguramente se van a aburrir de escuchar esto, pero tengo que decírselos y tengo que repetírselos para que se quede en su memoria y no se borre. En el mundo laboral, en exclusiva, esta clase, que es la que justamente vamos a hablar, las obligaciones sociolaborales del empleador representan uno de los pilares, se podría decir, fundamentales para el desarrollo de relaciones laborales justas, equitativas y productivas. Hemos ido en orden, ¿no? Primero vimos la introducción al derecho laboral, luego vimos elementos básicos, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son esas obligaciones que tiene el empleador, porque en la clase pasada hablamos de las obligaciones del trabajador. Entonces, esas obligaciones no solo son un mandato legal, ¿ok? Sino también tiende a ser un reflejo del compromiso ético y sobre todo social que las empresas están teniendo con sus trabajadores y que ya están optándolo poco a poco en la mayoría de industrias. No en todas, pero poco a poco se va consumiendo ese detalle. Entonces, al cumplir con ellas, con todas estas obligaciones sociolaborales, el empleador no solo garantiza nuestros derechos básicos como colaboradores, sino que también promueve un entorno laboral que es saludable, que es parte y se basa en la cultura organizacional, basada en justamente lo que debe ser parte de la relación laboral, la confianza y el respeto mutuo. Entonces, todo esto impacta directamente en la productividad de los colaboradores y sobre todo la sostenibilidad, el crecimiento sostenible de una compañía, de una empresa. Entonces, por ello es que es tan importante hablar de este tema y por eso es que vamos a ver jornadas, vamos a ver horarios, revisar licencias, permisos que puedes optar en algunos casos en tu centro de trabajo, actos de hostilidad, ¿no? En los actos de hostilidad básicamente significan, en cualquiera de sus formas, la hostilidad representa una amenaza, ¿ok? Una amenaza para el bienestar de los trabajadores y sobre todo un obstáculo para el clima laboral de los trabajadores. Entonces, la prevención y sanción de estos actos también contribuye a un espacio seguro, pero es una responsabilidad ineludible del empleador. Entonces, este empleador lo que tiene que hacer, aparte de generar nuestros contratos y todo lo demás, es promover. ¿Promover qué cosa? Políticas de respeto,
tal vez de inclusión, entre otras, para contar con mecanismos de prevención y respuesta frente a situaciones de acoso, de discriminación, de algún tipo de represalia. Entonces, esto engloba un poquito más allá de lo que podría significar solamente prevenir un simple acto de hostilidad, sino que los actos de hostilidad engloban diferentes tipologías, ¿ok? Pero nosotros vamos a ir poco a poco, no los quiero aturdir todavía. Entonces, luego de haberles dicho todo esto, la meta, el objetivo de esta sesión, así como hemos tenido objetivos a lo largo de las sesiones, es que ustedes, que me están viendo, que me están escuchando, tengan una comprensión en la cual, o logran, mejor dicho, una comprensión profunda, profunda y sobre todo aplicable. Aplicable en el sentido de poder aplicar las obligaciones que ustedes van a conocer que son aquellas sociolaborales de sus empleadores, ¿no? Entonces, ustedes van a reconocer las herramientas, las buenas prácticas legales, en este caso de lo que puede suceder y lo que debería en realidad suceder en las organizaciones para contribuir a lo que todos queremos, un ambiente de trabajo que respete y valore a cada trabajador. ¿Ya? Entonces, yendo al marco normativo, que ustedes verán, si es que han estado en las clases anteriores y no lo menciono, que no es muy diferente a lo que hemos visto el día viernes, que fue la sesión 2. No es muy diferente, de hecho lo he cambiado de lugar para que se mueva un poco el orden. De abajo hacia arriba, ustedes pueden ver la base, todo es la Constitución. Antes, en la clase anterior estaba arriba, en la puntita, yo le he puesto en la parte de abajo. Ya no me voy a matar contándoles qué es la Constitución porque ya hemos visto desde la primera sesión que hay un artículo en específico de la Constitución, que es el artículo 24, que establece el derecho a los trabajadores, o mejor dicho, el derecho de los trabajadores a una remuneración justa y sobre todo suficiente para una vida digna. ¿Ok? Yo sé que en ese momento eso no se está cumpliendo. Eh, la remuneración mínima no cubre la canasta básica familiar, sin embargo, es lo que se intenta conseguir. Entonces, la Constitución es lo que nos dice necesariamente que lo que tiene que pasar. ¿No? Ya a la situación actual ya estamos en un universo paralelo. Pero además del artículo 24 que hemos venido revisando, también es el artículo 26, que también habla sobre una garantización de los derechos fundamentales que ya hemos ido revisando. La no discriminación, el respeto a la dignidad, el derecho a condiciones equitativas. Y recuerden lo que yo les he dicho. Las condiciones equitativas no son solamente cuando tú ya estás en el centro de trabajo, sino que tú también tienes que hacer que respeten tus condiciones equitativas, que no te discriminen desde que postulas a un centro de trabajo, ¿no? Porque se suele tener algún tipo de sesgo, algún tipo de prejuicio en el momento de selección o en el proceso de selección, que a medida que la, digamos, globalización ha ido actualizándose y la sociedad ha ido mutando, nos hemos venido dando cuenta que existen ya desde el proceso de selección, desde las entrevistas, desde el reclutamiento del CV, en momentos en los que no se garantizan necesariamente estos derechos fundamentales. ¿Ok? Entonces, por darles un ejemplo. Eh, Siguiendo el orden, ustedes ya saben, ya conocen la famosa Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que justamente eh, genera los conceptos que vamos a revisar el día de hoy y algunos que ya hemos revisado, modalidades, duración, terminación de contratos, pero no solamente eso, ¿no? Sino también los horarios, las jornadas, la remuneración, las licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos avanzando y también tenemos la ley de jornada de trabajo y horarios que ya va un poco más a fondo de lo que nos dice la ley de productividad y competitividad laboral. Necesariamente cuáles son jornadas atípicas, cuáles son jornadas típicas, cómo debe ser la jornada de un trabajador, etcétera. La ley contra el hostigamiento sexual también lo menciono porque yo les dije que íbamos a tener una sesión exclusiva de esto. Sin embargo, cuando hablamos de actos de hostilidad, no necesariamente estamos hablando de actos de acoso sexual en el entorno laboral, sin embargo, puede catalogarse como parte de. Entonces, por eso es que también tomamos la base de la 27942
como marco normativo de esta sesión. Y ya luego ustedes van viendo, ¿no? Decreto Legislativo 728, la Ley de Licencias, RIT, y por último, la jurisprudencia casaciones y finalmente la ley de la SUNAFIL, que es la Ley General de Inspección de Trabajo. Recordemos, SUNAFIL es nada más y nada menos que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, aquella que define las sanciones, la que delimita las especificaciones, los protocolos para que los empleadores que incumplan con las obligaciones sociolaborales sean castigados, con multas, con algún tipo de procedimiento o estilo que tenga la SUNAFIL por ahí, pero finalmente castigados dependiendo de la gravedad de la infracción. Tenemos leve, grave, muy grave, entonces dependiendo de esa infracción se estipulan las materias, porque hay diferentes materias dentro de la SUNAFIL, para que pueda el empleador cumplir con la sanción que se le ha impuesto en este caso. Bien, historia en el mundo. No es diferente a la que ya hemos estado viendo. De hecho, se enfoca mucho en lo que hemos visto en la clase anterior. Sin embargo, la historia de las obligaciones sociolaborales del empleador ha evolucionado, como todo en esta vida, a lo largo de los siglos. En respuesta, a ustedes ya lo saben, cambios sociales, económicos y, por supuesto, políticos, que han ido transformando las relaciones laborales y meditando conceptos que ahora tenemos en nuestra actualidad. Entonces, estos derechos fundamentales, hablando de ya del a punto de entrar al punto número 1 de la flechita, que ustedes pueden ver que les he puesto con colorcitos para que se queden ahí pegados con colores psicodélicos. Hablamos de historia del mundo, derechos fundamentales, como una remuneración justa, que es lo que tenemos ahora, entre comillas, porque no sé si para todos será justa, para mí no. Horarios y jornadas de trabajo regulados, licencias, y prevención de actos de hostilidad. Entonces, todo esto ha ido surgiendo progresivamente con el fortalecimiento de movimientos obreros y finalmente la intervención de gobiernos en la regulación del trabajo han hecho que podamos ir avanzando, ¿ya? Pero el proceso no fue tan simple como parece. Empezamos, como siempre, en la revolución industrial y los orígenes del derecho o la legislación laboral. De hecho, con la revolución industrial en Europa, millones de personas comenzaron a, como ya les he dicho, ya les he repetido, a trabajar en fábricas bajo condiciones extremadamente duras, hostiles y hasta, se podría decir, esclavizantes. Entonces, los empleadores no ha cambiado mucho, la verdad, solo que ahora está normado. Los empleadores tenían el control absoluto sobre los salarios de los trabajadores en ese tiempo, ¿no? Al salarios, horarios y condiciones de trabajo no había límites de jornada como las hay ahora y evidentemente ni siquiera habían los llamados sueldos o remuneraciones, solamente era un estipendio representativo. Entonces, niños y mujeres trabajaban largas horas, frecuentemente en entornos peligrosos, porque estamos hablando de épocas industriales en los que se manejaba máquinas no tan autorizadas como ahora, no se prevenía frente a accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, no existía nada de eso. Entonces, frecuentemente eran los trabajadores se dedicaban a realizar sus labores en entornos peligrosos y sobre todo en condiciones de explotación. Entonces, las primeras leyes laborales que surgen en este siglo, tras la revolución industrial y toda la pelea que surgió tras el movimiento obrero, fue la ley de fábricas. La ley de fábricas de 1833, que es la llamada Factory Act, que lo mencioné también en la primera clase, ¿no? Esta limita o trata de hacer un límite entre lo que es el trabajo infantil y la regulación de algunas condiciones de trabajo, algunas, no todas, ¿ya? Entonces, este punto de inicio marca, digamos, ya intervención estatal. Intervención estatal en la protección del trabajador y sobre todo en la delimitación, tal vez, de algunas cositas que podrían llamarse regulaciones o intento de regulación, sobre todo en temas de jornadas y remuneraciones. Ya luego pasamos al siglo XIX. El siglo XIX ya se
se consolide de una manera más sólida el derecho laboral. El derecho laboral específico, los derechos laborales básicos, ¿no? A mediados y finales del siglo XIX aumenta ya por una serie de regulaciones no tan específicas en la materia, pero igual intento de regulación, se aumenta un poco de la presión social y la presión política para mejorar condiciones laborales. Entonces, surgen más movimientos sindicales, surgen huelgas para empezar a presionar, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? En 1847, el Reino Unido aprueba la ley de las 10 horas, la 10 Hours Act, que limita la jornada laboral para mujeres y niños ya específicamente, no como en el anterior, que solamente regulaba, hacía un intento de regulación, ¿no? Ya lo limita y también se da la Comuna de París en 1871 y se crea el Día Internacional de los Trabajadores, que fue justamente a raíz de una lucha, de un movimiento obrero, el 1 de mayo de 1889, ¿no? Entonces, toda esta serie de actos y acciones destacan justamente la lucha que se tuvo en estos siglos mediados, la lucha por los derechos a la jornada laboral, a una correcta jornada laboral de 8 horas, ¿no? Lo que da lugar a un cambio gradual en el mundo hacia jornadas y condiciones laborales más justas. Entonces, viendo ese enfoque ya más o menos un poquito más avanzado, intentando hacer algo por el estilo, entramos a principios del siglo XX, ¿no? Que ya es el reconocimiento, como yo lo digo, reconocimiento global de los derechos laborales. ¿Por qué? Porque en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, se funda la OIT en el Tratado de Versalles, ¿no? La OIT, recuerda, en la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? ¿Qué hace la OIT? Su objetivo básicamente es promover hasta el momento, hasta la fecha, condiciones de trabajo dignas a nivel global, ¿no? Y establecer normativas que sirvan como pilares para cada país que tiene adscripción a este o a esta OIT, temas tales como seguridad y salud en el trabajo, pero también los temas que vamos a ver el día de hoy: salarios mínimos, horarios de trabajo y buenas prácticas que se comparten entre países para mejorar las relaciones y ver si algo que no está implementándose en un país se puede traer e implementarse porque alguno otro lo hizo y bueno, le fue bien, ¿no? Entonces la OIT adopta el convenio sobre la jornada de trabajo que habla sobre las 40 horas semanales, el cual fue uno de los primeros esfuerzos internacionales en regular la jornada laboral y promover el descanso semanal. Entonces, muchos países en este siglo, con la adopción de buenas prácticas, con la creación de la OIT, la fundación de la OIT, empiezan a adoptar temas, aparte de jornadas de trabajo, a meter los temas de licencias, sobre todo remuneradas. Licencias remuneradas por maternidad en un principio y luego por enfermedad y vacaciones. Entonces, muchos países siguen avanzando, sobre todo estoy hablando de Europa y Estados Unidos, porque por acá todavía ni llegan ni sus luces. Pero estoy hablando de Francia, Europa, Estados Unidos, por ahí. Todavía por acá no llegaba. Entonces pasamos a mediados del siglo XX y nuevamente se va consolidando, se va posicionando y nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Estableciendo también en un artículo, que si mal no recuerdo es el 23, el derecho a condiciones laborales justas, el descanso, la remuneración suficiente, entre otros, ¿no? Entonces, ya aquí se comienza a ver un poco el tema que vamos a ver hoy día también, que son los actos de hostilidad y el acoso laboral. Entonces, esto poco a poco, si ustedes se van dando cuenta, se fue como que interiorizando, sensibilizando a los gobiernos y a la sociedad para que se pudieran optar buenas prácticas que tengan que ver con esto. ¿Okay? Actos de hostilidad y acoso laboral, porque no son lo mismo. Entonces, de hecho, hace poco ha salido en Chile, y espero que pueda servir para nuestro país, la ley Carín, ¿no? A raíz de un caso en el cual una jovencita se suicidó porque era acosada laboralmente en su centro de trabajo. Entonces, a raíz de ese casito, se promulga la ley Carín, que fue, creo, me parece, en julio,
en el país de Chile, que también sirve como referencia para nosotros, que ahí estamos como que teniendo nuestros propios avances, no a razón de una situación tan trágica, pero ahí vamos. Entonces, volviendo ya a finales del siglo XX, eh, tras la modernidad se da lo que es avances en diversidad y prevención del acoso, ¿no? Igualdad de género, intentos de igualdad de género realmente, pero no tan avanzado como ahora. O sea, estamos hablando de mujeres y votación de mujeres, esas cosas, ¿no? Entonces, igualdad de género y la diversidad en el trabajo, ¿no? Que las mujeres puedan trabajar, eh, que las mujeres tengan pues derecho a no ser acosadas, ¿no? Y que puedan proteger también sus derechos. A ese tipo de diversidad nos referimos en este siglo, porque todavía no estamos tan avanzados. Pero también se da en la ley de derechos civiles y también se da bueno, la primera en realidad sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que hablaba sobre acoso sexual como discriminación de género. O sea, no era parte de actos de hostilidad, ni mucho menos un establecimiento legal único, autónomo. No, era parte de discriminación. O sea, el acoso sexual era discriminación de género. Entonces eso establece un precedente en la lucha contra el acoso y también la discriminación. No sé si adecuadamente, pero al menos hacen algo. Y ya luego tenemos la Revolución Internacional y nuevos desafíos, que bueno, ya es el siglo XXI, que trae consigo el convenio DOPARA. El convenio DOPARA es el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces ya se comienzan a dar nuevas formas de regular los derechos internacionales en ese sentido, no solamente promoviendo la seguridad y salud en el trabajo o temas netamente laborales, sino ya yéndose a un tema de violencia laboral, discriminación en el trabajo o acoso en el trabajo. Entonces, los países están adoptando medidas hasta el momento, hasta la fecha, que buscan proteger tanto los derechos tradicionales, que son la remuneración, el horario y la licencia, que todos sabemos que es laboral, pero también responder a temas contemporáneos. Como lo es, lo vamos a ver hoy día, porque me parece un tema muy importante, el derecho a la desconexión digital, ¿no? El derecho a que no te moleste tu jefe cuando no estás chambeando porque no estás en jornada laboral. También el trabajo flexible, el teletrabajo, que puedas equilibrar tu vida personal con tu vida profesional y finalmente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, a lo largo de los tiempos, a lo largo de todo el mundo, el globo terráqueo, el reconocimiento y la regularización de las obligaciones sociolaborales del empleador han sido producto de lucha, sobre todo de lucha social, porque si no hubiese existido sindicalismo ni un pensamiento ético legal frente a la lucha que se hacía, tampoco se hubiesen logrado grandes cosas. Ya no estoy fomentando el sindicalismo, solamente estoy diciendo que es, digamos, un reconocimiento de las personas que en ese momento lucharon y hoy estas normativas forman parte esencial de la legislación laboral en todo el mundo y seguimos evolucionando y seguimos enfrentando nuevos desafíos. Entonces, una vez visto eso, una vez entendido qué es la historia en el mundo y por qué ha surgido, vamos a ir rapidito con la remuneración, porque la remuneración es algo que nosotros ya hemos revisado, ya saben, eh, pero ¿qué nos dice el artículo 24 de nuestra Constitución? ¿No? Yo les había dicho que lo que establece es que todos tenemos derecho a recibir, todo trabajador tiene derecho a recibir una remuneración equitativa y suficiente. ¿Qué significa esto? ¿No? Que a mí me tienen que pagar 10.000 soles porque yo lo digo. No. Eso significa que el salario debe ser justo y adecuado, de modo que permita al trabajador y a su familia. Mi perro es mi familia, por si acaso, ¿ya? Para que los que piensan que familia es solamente hijos, esposo, mi perro y mi esposo son mi familia, ¿ya? Pero, o sea, eso significa que el salario debe ser justo y adecuado, de modo que nos permita a nosotros y a nuestras familias vivir con dignidad, pero sobre todo satisfacer necesidades básicas, materiales y espirituales.
Espirituales, no quiero decir que se vayan y se hagan su rezo y se echen las flores así y se bañen en leche, no. No me refiero a eso, me refiero a que así como estamos, y yo siempre lo digo, somos personas que trabajamos, también tenemos un alma, ¿no? Porque somos seres humanos al fin y al cabo, no somos robots. Entonces, tenemos el total derecho de poder, aparte de satisfacer necesidades, satisfacer gustos personales que vienen directamente de nuestro corazón, de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, por eso es que hablo de necesidades básicas, materiales, pero también espirituales. Puede ser una necesidad irse al campo eh, a echar en el pasto, y no es una necesidad material, ¿ya? Entonces, este artículo subraya que el pago de la remuneración y los beneficios sociales, entiéndase seguro de salud, pensión y otros, tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Entonces, en otras palabras, el empleador debe asegurar el pago puntual y completo del salario y sobre todo los beneficios antes de destinar sus recursos a otras responsabilidades. Por ejemplo, los que trabajan, los que están en planilla, sabrán que hasta el 15 tiene el empleador tiempo para pagar la CTS, la compensación de tiempo de servicio. Entonces, el empleador no puede pasarse, no, que tengo que pagar a un proveedor y un día más me paso, no, porque es una obligación del empleador que pague a tiempo lo que le corresponde ante sus trabajadores, que son beneficios ganados por ley. Entonces, habiendo visto esto sobre la remuneración, también hablamos, y lo que nos dice el artículo 6 del Decreto Supremo, es que el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios siempre debe ser de libre disposición. Y ese es un aspecto fundamental de esta definición, de lo que hablamos de remuneración, porque esto implica que el trabajador debe tener control sobre el uso de estos ingresos. Es decir, que debe ser algo que pueda utilizar y gastar como le dé la gana, de acuerdo a su voluntad, sin ningún tipo de restricción impuesta por el empleado. Por ejemplo, el otro día me dio un caso bien interesante, que se van a reír. Una amiga viene y me dice, Yane, mi jefa, no sé cómo se ha enterado, pero ella no es un trabajo en planilla, es un trabajo bajo régimen MIPE, pero igual está bajo planilla, pero todo a la mitad, como ustedes saben. Y me dice, mi jefa no me quiere pagar mi sueldo porque se ha enterado que yo debo mi tarjeta de crédito. Debo mi tarjeta de crédito y ella dice que yo tengo que pagar esas cuentas y que no me puede pagar lo que corresponde en mi cuenta de ahorro, ¿no? Porque hay una cuenta de ahorro en la que se paga el sueldo. Entonces me dice, ¿eso es legal? Y evidentemente no, porque todos tenemos derecho a tener libre disposición de nuestro salario. La libre disposición asegura que todos nosotros recibamos ese beneficio en su totalidad, porque es parte de lo que hacemos cada día en el trabajo. Y nosotros podemos utilizar para satisfacer las necesidades que nosotros creamos conveniente. Ya más allá, si mi amiga no quiere pagar su tarjeta de crédito, es su tema, ¿no? Entonces el empleador no puede disponer de algo porque se enteró, porque sabe que debes, no, el empleador tiene que pagarte y punto. Entonces, no sé si sucede esto realmente en otros casos, pero eso fue lo que pasó con mi amiga en un momento. Entonces, otro elemento característico de la remuneración es que debe causar una ventaja o patrimonio cultural, que es lo que vemos ahí. ¿Esto qué significa, Yana? Esto significa que el pago recibido debe incrementar el patrimonio o bienestar económico del empleador. Entonces, la remuneración debe tener un impacto positivo en la economía personal del trabajador, aportándole un beneficio tangible que pueda tener a su libre disposición, pero que también sea algo que le sume, ¿no? Que pueda con él satisfacer necesidades. Entonces, es importante que sepamos. Ahora, remuneración en especie. Nosotros hablamos muy rápidamente, realmente, las anteriores clases sobre remuneración en especie.
Pero, ¿cuáles son sus límites? Porque no es que remuneración en especie significa lo que tú quieras y el empleador puede pagarte a través de las formas que quiera en especie. ¿No? ¿Y qué es lo que dice el cuadro? Bueno, la imagen presenta un análisis sobre la remuneración en especie y los límites que establecen para que este tipo de pagos dentro del contexto laboral peruano sean correctos. Como ustedes bien saben, la remuneración en especie es aquella que el trabajador recibe no en dinero, sino en bienes o servicios, y se regula para asegurar que no se vulneren los derechos del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral? Nos dice que cualquier pago que el trabajador reciba por sus servicios, ya sea en dinero o en especie, se considera parte de su remuneración. En otras palabras, chicos y chicas, el concepto de remuneración no solamente se va a limitar a pagos monetarios, y eso ya lo habíamos visto, sino también incluye beneficios que el trabajador recibe en forma de bienes o servicios, alimentos, vivienda, transporte, movilidad, esas cositas que a veces se delimitan a través de convenios colectivos o que en algunos casos por la razón de la relación laboral, por el tipo de función que realiza el trabajador, se brindan a través de un contrato. ¿Qué más? El artículo 9 eh, nos dice lo siguiente. Considera remuneración computable a todo lo que el trabajador percibe, ya sea en efectivo o en especie. ¿No? ¿Esto qué significa? Significa que los beneficios en especie deben incluirse en los cálculos de las obligaciones de la empresa. Por ejemplo, la compensación de tiempo de servicios, ¿no? Entonces, todo esto es importante para que el empleador lo pueda tener en cuenta y pueda calcular correctamente esta remuneración computable. Y finalmente, el artículo 1625 del Código Civil, bastantes normas en ese cuadro, permite que por acuerdo mutuo, por acuerdo de ambas partes, la remuneración pueda satisfacer mediante bienes o servicios diferentes a los pagos monetarios, en lugar de la forma de pago originalmente pactada. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué implica? Esto va a implicar que en algunos casos los pagos pueden realizarse con algo que no es dinero. Bienes con propiedad del empleador, vivienda, lo que habíamos visto antes. Pero esto ya a través de lo que dice el Código Civil, ¿no? Vivienda, vehículos, siempre que exista, y eso es importante, un acuerdo entre ambas partes y se respeta sobre todo la norma. Y por el otro lado, ¿qué es lo que nos dice el plano de 1998? Establece que es fundamental que tanto el empleador como el trabajador, uno, estén de acuerdo con ese tipo de pagos, porque esto va a evitar, obviamente, que el empleador imponga una forma de remuneración que el trabajador no quiere o que no le conviene. Luego, que sea valorado correctamente, o sea, que la valorización de los bienes o los beneficios en especie debe ser justa y razonable, ¿no? Y esto va a significar que los bienes y servicios que se ofrezcan en el lugar de una remuneración en dinero, que sea tipo un salario, deben tener un valor equivalente al pago en efectivo que el trabajador habría percibido, ¿no? Entonces, de modo que el pago en especie no va a disminuir los ingresos del trabajador, ni mucho menos va a afectar su nivel de vida o su estilo de vida. Y finalmente, no afectación a los derechos del trabajador. Y básicamente lo que nos dice este punto es que, por obvias razones, la remuneración en especie no debe vulnerar los derechos laborales del trabajador ni afectar su compensación económica. Entonces, esto implica que al recibir pagos en especie, el trabajador debe seguir teniendo acceso a los mismos beneficios y derechos que tendría si se le pagara en dinero. No podemos decir que porque se le pagó al trabajador en especie o se le dio movilidad, etcétera, ya no se le va a dar CTS o ya no se le va a dar gratificación, ¿no? Entonces, eso también es importante resaltar y lo resalta el pleno, sí, el pleno, porque se han dado casos. Entonces, eso es importante. Esta imagen es bien sencillita, bien básica, que al toque le van a entender sin que yo les explique mucho.
1025 es la remuneración mínima vital, es en este momento. Ya que si le quieren subir 200 soles, que el gremio de trabajadores dice tal cosa, que Dina Boluarte dice otra cosa, eso en este momento no importa. La remuneración mínima vital es 1025 y este monto es establecido por el decreto que ustedes ven en la pantalla. Entonces, la remuneración mínima vital es una política supuestamente de protección social y económica. ¿Por qué? Porque la idea de esto es que se asegure un nivel mínimo de ingresos. Mínimo de ingresos para los trabajadores, para que ninguno de los trabajadores pueda vivir situaciones de explotación laboral y mucho menos tenga un estilo de vida deplorable. Lo cual en este momento no sucede porque esa remuneración, gracias a la inflación y a las maravillas que hacen nuestros mandatarios, no cubre la canasta familiar básica, ¿ya? Pero según el decreto supremo, esa es la remuneración mínima vital. Entonces, pasando a esto, rápido, porque no había mucho que explicar ahí, pero sí es importante que sepan cuál es la remuneración mínima vital, pasamos a los tipos de remuneración. Los tipos de remuneración no son muchos, ¿ya? Pero sí hay que explicarlos uno a uno para que podamos estar claros. ¿Qué hablamos o a qué nos referimos cuando decimos remuneraciones variables o imprecisas principales? Bueno, este tipo de remuneración, como ustedes pueden ver en la pantalla, tiene destinatarios. Hay destinatarios para este tipo de remuneración. Por ejemplo, es muy común entre comisionistas y destajeros. Los comisionistas suelen ser trabajadores que reciben una compensación basada en un porcentaje de ventas. Por ejemplo, los vendedores o los agentes de seguros, los agentes de ventas, ¿no? Los comisionistas no tienen en algún caso un sueldo pactado, ¿no? Sino que está hecho a base del porcentaje de las ventas o las transacciones que realizan. Entonces, es importante que sepan. Y por el otro lado están los destajeros. Los destajeros, por su parte, reciben una remuneración basada en la cantidad de unidades o tareas que completan en lugar de un salario fijo. Como decir, un trabajo por resultados, un trabajo por gestión de resultados. Entonces, las características de la remuneración variable, quiero ver si por acá tenía un cuadrito. La remuneración variable, no. En lugar de un salario básico fijo, los trabajadores que reciben este tipo de remuneración perciben un ingreso que depende de si alcanzan ciertos objetivos, metas o hasta niveles de producción. Sobre todo las personas que trabajan en temas operacionales de producción. Entonces, esto significa que su salario, su remuneración puede fluctuar de un periodo a otro. No es estable. La remuneración en este punto, en este tipo, está directamente relacionada con el desempeño del trabajador, porque está hecho a objetivos o metas, o si hablamos de producción, con la producción lograda por la mano de obra. Entonces, en este esquema, el trabajador tiene un incentivo para mejorar su rendimiento y productividad, ¿no? Como un bono, algo así. Por eso que los agentes de venta, ellos siempre tienen bonos trimestrales, semestrales, no lo sé, pero siempre tienen bonos. ¿Por qué? Porque les ayuda a mejorar su rendimiento, su productividad, ya que su ingreso depende del cumplimiento de objetivos básicos y fluctúa en el tiempo, o sea, no es estable. Entonces, digamos que la percepción de este tipo de remuneración está condicionada en simple y básico a cumplir con metas específicas o con la cantidad de trabajo efectivamente realizado. En el caso de los comisionistas, sus ingresos dependerán pues del volumen de ventas o transacciones que hagan. Para los estajeros, dependerá de la cantidad de productos terminados o tareas completadas en un determinado tiempo. Hablamos de tareas de producción o tareas de gestión de resultados. ¿Ya? Siguiendo a la siguiente, tenemos las remuneraciones variables o imprecisas complementarias. Yo sé que estos nombres son un poco locos, ya no se vayan a marear, porque sí les va a servir, pero más importante es que se acuerden de los nombres y puedan identificarlo de forma rápida. O sea, que sepan qué es la remuneración, cuáles son sus tipos y de forma rápida puedan identificar cuál es. Entonces, ¿qué habla de ese tipo de remuneración? ¿A qué se refiere? Bueno, estas remuneraciones
complementan el salario fijo, como se dice. Complementan el salario fijo del trabajador y pueden variar según su desempeño nuevamente, la cantidad de horas trabajadas o las condiciones acordadas entre el empleador y el trabajador. Entonces, ¿qué son las remuneraciones complementarias? Como ya les he dicho, son compensaciones adicionales al salario básico que un trabajador recibe de forma complementaria, pero que incluyen ese tipo de remuneraciones, y es lo más importante realmente. Incluyen pagos como comisiones por ventas o resultados específicos, obviamente, y también horas extras, ¿no? Cuando el trabajador excede su jornada laboral normal por temas de producción, por temas de, cierre de caja, cierre de mes, me parece que algunos le llaman en el caso de los vendedores comerciales, también tiene este punto de relevancia. Entonces, las remuneraciones complementarias son beneficios adicionales. Adicionales que buscan nuevamente incentivar, compensar el esfuerzo extra del trabajador, ¿no? Ya sea por trabajar más allá de su horario o por contribuir a resultados específicos de la empresa. Entonces, eso es bueno que lo sepan. Ahora, ¿por qué menciono yo ahí el principio de regularidad? Porque para que estas remuneraciones complementarias se consideren remuneraciones computables, es decir, que sean tomadas en cuenta para el cálculo de otros beneficios sociales como las CTS, gratificaciones o pensiones, deben cumplir con el principio de regularidad. Este principio establece que este tipo de remuneración debe haber recibido al menos 3 veces en cada periodo de 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que es un trabalenguas. Eso implica que para que sean computables, los pagos adicionales deben ser recurrentes y no ocasionales, de modo que el trabajador haya recibido estas compensaciones de forma más o menos estable en el tiempo. Entonces, el cumplimiento de este principio de regularidad lo que va a hacer es asegurar que las remuneraciones complementarias que se consideran en el cálculo de otros beneficios laborales son aquellas que realmente forman parte del ingreso regular del empleador, ¿no? Y nos vamos a ir a un ejemplo, porque yo sé que esas definiciones son un poco complejas, hasta para mí es complejo todavía. Si un trabajador recibe comisiones regularmente por sus ventas y esas comisiones se han pagado al menos 3 veces en un periodo de 6 meses, entonces esas comisiones cumplirían con el principio de regularidad y podrían considerarse para el cálculo de sus CTS, gratificaciones, entre otras. Entonces, de igual manera, si el trabajador ha hecho horas extras, porque también es parte de, y lo ha hecho de forma constante y ha recibido el pago por esas horas al menos 3 veces en un periodo de 6 meses, entonces esas horas extras van a ser computables en el cálculo de sus beneficios sociales. Gratificación, CTS, entre otros beneficios que también tienden a estar dentro de este punto. Entonces, es importante ello. ¿Qué nos dice esta imagen? La imagen nos explica cómo es el cálculo y la remuneración computable, ¿no? En el contexto de las remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa. Es decir, aquellos ingresos adicionales a la remuneración fija del trabajador que no tienen un valor constante, que son como comisiones o pagos extras. Entonces, esta imagen, ¿qué nos dice? ¿Qué nos explica? Primero, para incluir las remuneraciones variables en el... Sí, en el... Para incluir las remuneraciones variables, me perdí. En el cálculo de beneficios laborales, es necesario calcular un promedio que refleje la cantidad aproximada que podría ser recibida por el trabajador. Entonces, la norma que nos dice, la norma indica que para calcular este promedio se deben sumar todos los montos percibidos en el periodo. No todos los montos se suman y luego se dividen entre 6. Esto se realiza independientemente, recordemos, de que el periodo a calcular sea menor a 6 meses, con el objetivo de obtener, ¿no?, una cantidad representativa que se pueda promediar. Entonces,
Cuando hablamos de remuneraciones complementarias, tenemos que entender que se hace en un tiempo determinado, tres veces hasta en un periodo de 6 meses, y la forma de calcularla es la que les acabo de mostrar. Bien, me parece que en ese punto todavía no pasamos, solo que mi laptop está medio rara y se me congeló la pantalla. Pero no importa, yo sigo hablando. Entonces, cuando hablamos de remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa, que es la que ustedes ven en el bullet número 2, cuando se trata de remuneraciones complementarias, comisiones, bonificaciones variables, pagos por horas extras, estas se suman para formar un monto total complementario. Entonces, luego para hacer este cálculo, que es terrible, porque yo no me lo aprendo ahorita, ¿no? Se debe dividir el total obtenido entre el periodo correspondiente para obtener un promedio mensual, o por el tiempo que corresponde al cálculo, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador recibe pagos variables en comisiones o horas extras en un periodo de 6 meses, estos se van a sumar, ¿ok? Y luego se van a dividir entre 6. Entonces, si el periodo es menor a 6 meses, igualmente se divide entre 6 para mantener un promedio. Por ejemplo, si un trabajador recibió, no sé, 600 soles en comisiones en un periodo de 6 meses, el cálculo para incluirlo en la remuneración computable sería 600 entre 6, que serían 100 soles mensuales. Entonces, esa imagen nos muestra, aparte de los conceptos que se consideran parte de la remuneración computable, es que esta misma es el conjunto de ingresos que el trabajador percibe regularmente y que se toman en cuenta para calcular beneficios laborales como los que les he mencionado. Se podría decir que también ingresan a los aportes a la seguridad social, porque hablamos de beneficios laborales en total. CTS, gratificaciones y aportes a la seguridad social. Entonces, vamos a ir desmenuzando poco a poco algunos elementos que podrían ser parte de los componentes de una remuneración computable. Empezando por la remuneración básica. La remuneración básica, ustedes ya saben que es el salario fijo, no es la remuneración mínima vital. La remuneración básica es el salario fijo o base que el trabajador recibe por el desempeño de sus labores, sin descuento, sin nada. Es tu salario bruto, es tu neto. Es el pago fundamental y constante que se percibe mes a mes por el trabajo realizado sin beneficios adicionales, sin descuentos, sin nada. La asignación familiar ya es un beneficio que se le otorga no a todos los trabajadores. Evidentemente, son los trabajadores que tienen hijos menores de edad o que tienen personas dependientes a su cargo, ¿no? La asignación familiar es un porcentaje de la remuneración mínima que se otorga de acuerdo a la legislación laboral. La siguiente es la movilidad de libre disponibilidad. La movilidad de libre disponibilidad es un beneficio que se da como compensación por gastos de transporte, ¿ok? No en todos los casos se otorga la movilidad de libre disponibilidad, pero debe ser de libre disposición para ser considerado computable. Esto significa que el trabajador puede utilizarlo libremente sin restricciones específicas. No es que todavía se hace en algunas empresas, pero no es que yo me tengo que ir a tal lugar y necesariamente tengo que usar la movilidad para eso, ¿no? O sea, la movilidad es un beneficio que se dan en las empresas dependiendo de la función y el tipo de desempeño, vamos a llamarlo así, no desempeño, no evaluación de desempeño, sino desempeño que tú tengas para poder generar correctamente el cumplimiento de tus funciones, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un sector minero, en el cual tienes que trasladarte pues a mina, obviamente tienes una movilidad de libre disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, no en todos los sectores. Alimentación principal. Bueno, este concepto se refiere básicamente a la alimentación que da la empresa al trabajador. No, nuevamente, no es algo que se dé en todos los lugares. Si esta alimentación se da regularmente y es de libre disposición, por ejemplo,
vales de comida o bonos de alimentación pueden formar parte de la remuneración computable, ¿ya? Se puede incluir, pero no en todos los casos porque no es algo que se dé regularmente en todos los empleos, es algo que se da también en empleos específicos. Gratificaciones ordinarias. Nuevamente, las gratificaciones ordinarias son pagos adicionales al salario, generalmente otorgados en fechas, que es lo mismo en realidad de la parte de abajo, en fechas específicas como julio y diciembre, en forma de bonos, de aguinaldos. O sea, no es necesariamente la gratificación que tú recibes, porque en algunas empresas esto es ya más de costumbre, porque en algunas empresas a nosotros, por ejemplo, nos dan pago, nos dan canasta, esa es una gratificación ordinaria, porque a veces te dan un bono por Navidad, a veces te dan un aguinaldo, a veces te dan tu canasta, a veces te dan tu pago, tu vale de pago, etcétera. Entonces, estos son las gratificaciones ordinarias. Pero ya las gratificaciones de julio y diciembre y los que son parte también de los beneficios como el CTS, que está ahí volando, que no tiene puntito, son gratificaciones adicionales que los trabajadores recibimos en julio y en diciembre. Y aunque no se consideran parte de la remuneración básica, sí son computables para el cálculo de otros beneficios como la CTS. Entonces sí, lo usan para calcular la compensación de tiempo de servicios. Las horas extras son cuando el trabajador labora más allá de lo que debe, ¿no? Más allá de su jornada ordinaria. Entonces se le paga un monto adicional por esas horas extras. No todas las empresas pagan horas extras, en algunas son compensables, en otras se paga y en otras no existen. Entonces, si haces horas extras, piña, porque no existen. Entonces, si esas se perciben regularmente, se consideran parte de la remuneración computable, pero en algunos casos, como les digo, suele darse en forma de compensación o simplemente no se da horas extras. Y finalmente las comisiones son pagos variables que recibe en función a sus ventas, ¿no? Que son ya temas específicos dependiendo del desempeño, dependiendo de los resultados y se reciben de manera pues constantes teniendo en cuenta, acuérdense, el principio de regularidad y se incluyen en la remuneración computable. Entonces, todos estos conceptos son parte de la remuneración computable e importan mucho para cuando hablamos de este tema. Ahora vamos a hablar de un tema que muchas veces se confunde, ¿ya? Porque pensamos que los conceptos remunerativos son iguales y hay que diferenciar conceptos remunerativos de no remunerativos. Los conceptos no remunerativos son beneficios, no son el sueldo, no son el salario. Son beneficios, compensaciones o aportes que el empleador otorga al trabajador, pero que no se consideran parte de la remuneración. Entonces, no forman parte de la base del cálculo para los beneficios laborales como la CTS, gratificaciones o aportes a la seguridad social, ¿no? Entonces, algunos de conceptos que no son parte del cálculo son los que tienen en la pantalla, ¿no? Las gratificaciones extraordinarias, que son bonificaciones, básicamente, por ejemplo, les he puesto ahí cierre de pliego, que son ya temas de negociación colectiva, cuando se cierra el pliego, es decir, cuando se genera un acuerdo entre el sindicato y el empleador, se cierra el pliego, todo ok, entonces el empleador tiende a otorgar un bono por cierre de pliego o una gratificación extraordinaria. Puede ser al sindicato o puede ser a cada trabajador del sindicato dependiendo de las cantidades. La participación en utilidades. En nuestro país, algunas empresas están obligadas a distribuir un porcentaje a sus utilidades dependiendo de la tipología de sociedad que sea. Entonces, este beneficio no se considera remunerativo ya que depende siempre de la rentabilidad de una compañía. Porque no se otorga así la empresa se esté cayendo a pedazos, ¿no? O sea, se otorga independientemente del salario, sí, como una bonificación, sin embargo, depende de qué tan bien esté la empresa en el mercado, la rentabilidad y otros temas. Entonces, además, no es una cantidad fija, porque no es variable, sino que es de acuerdo a resultados económicos de la compañía. Condiciones de trabajo son ya
montos que el empleador otorga para facilitar el desempeño adecuado de las funciones del trabajador. Por ejemplo, ejemplos de esta categoría pueden incluir el reembolso de gastos por materiales, de repente equipos necesarios para el trabajo o algo que necesite el empleador para desarrollarse correctamente su empleo. Entonces, como están relacionados con la labor específica, no se consideran parte de la remuneración. Luego vienen la canasta de Navidad, que no son obligatorios, pero sí da igual, que son básicamente obsequios que se otorgan a los trabajadores con ocasión de fiestas, ¿no? Específico navideñas, o en algunos casos fiestas patrias. Hay algunas empresas que también dan bonos, canasta por fiestas patrias o regalos similares. Tenemos la movilidad supeditada a la asistencia también, que se refiere a los pagos destinados a cubrir el transporte del trabajador desde su domicilio al centro de trabajo y viceversa. Entonces, este tipo de movilidad no se considera remuneración porque su propósito es cubrir el traslado, no otorgar un beneficio económico adicional al trabajador. Es parte de lo que otorga el empleador como un beneficio porque es algo razonable. La cobertura de este beneficio debe ser razonable de acuerdo al destino del trabajador y se otorga bajo la condición de que el trabajador asista al lugar de trabajo. Si el trabajador, por ejemplo, no va a la mina, no se le da la movilidad supeditada a la asistencia. Siguiendo, tenemos la asignación o bonificación por educación, que son básicamente montos que se otorgan para cubrir, o escolaridad, se llama en algunos casos, se otorga para cubrir gastos de matrícula, libros, cursos, todo lo que tenga que ver con educación. Entonces, al ser de carácter no remunerativo, no se considera parte del salario y no afecta tampoco la base del cálculo de beneficios. Todo lo que estamos viendo no afecta la base del cálculo de beneficios, como si lo hace la ratificación, el CTS y la seguridad social que paga, o el aporte, mejor dicho, a la seguridad social que paga el empleador. Asignación o bonificación de carácter personal son básicamente pagos, en algunos casos, que se otorgan por motivos en específico. Personales, familiares, en algunos casos matrimonio, cumpleaños, nacimiento de hijos, fallecimiento, todo lo que tenga que ver con esos temas y en algunos casos, esas actividades en su mayoría de casos se da como resultado de una negociación colectiva, porque no es algo que se dé obligatoriamente en todas las compañías, es algo que se negocia para que se otorgue ese tema porque es de naturaleza esporádica, no está relacionado directamente al trabajo. Bienes que otorga la empresa, ¿no? Son ejemplos, pueden ser de esto, productos de la propia empresa como alimentos. Si trabajas en, no sé, Redondos, de repente te regalan un pollo, ¿no? Ropa, artículos de uso doméstico, según ya la actividad de la empresa, ¿no? Entonces, estos bienes son considerados como un beneficio adicional y tampoco forman parte del salario. Montos que se otorgan para el cabal de desempeño, viáticos, movilidad, gastos de representación, vestuario, todo lo que tenga que ver que no constituya ventaja patrimonial para el trabajador y finalmente alimentación como condición de trabajo que básicamente si un trabajador debe quedarse en el lugar de trabajo, no sé, durante largos periodos o no puede salir a almorzar, la empresa puede proporcionar la alimentación. No es que esté obligada a hacerlo, pero hay empresas que sí lo hacen de repente por temas de, no sé, de buen clima laboral o cositas así. Entonces, ya habiendo visto todo ese tema tan extenso de las remuneraciones y habiendo visto lo más importante es que se lleven la definición, los tipos y las asignaciones que son no computables, ¿no? Que hemos visto una a una, que era asignación familiar, todo eso. Entonces ahora vamos a entrar a revisar qué es la jornada de trabajo, ¿ya? La jornada de trabajo es algo bien facilito. Todo el mundo sabe qué es jornada de trabajo. Sabemos que en el Perú la jornada de trabajo máxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales para personal en planilla contratado, ¿no? Contratado o alguna tipología por contrato de modalidad. Recordemos las modalidades formativas, en el caso de las prácticas preprofesionales, son 6 horas diarias y 36 horas semanales, ¿ya? Entonces, volviendo al tema,
de las 48 horas semanales significa que un régimen laboral estándar que cumple con la norma no debería hacer que el trabajador labore más de estas horas, ¿no? Entonces, la jornada de 8 horas diarias y 48 horas semanales siempre ha sido la misma. Siempre ha sido la misma en normativas anteriores, lo que muestra un estándar, digamos, de continuidad. Entonces, la extensión, sí, la extensión de la jornada laboral en centros con horarios reducidos puede darse, ¿ya? Puede darse, pero en ciertos centros de trabajo donde por acuerdo o características del puesto, la jornada pueda ser menor de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces, el empleador tiene la facultad de extender la jornada de trabajo hasta alcanzar el límite establecido, que son las 48 horas semanales. Entonces, eso significa que si un trabajador tiene una jornada pactada de menos de 8 horas, el empleador podría pedirle que extienda sus horas hasta llegar a este límite, ¿no? Siempre que lo crea por conveniente y siempre que esté dentro de lo permitido legalmente, que son las horas máximas de trabajo. Entonces, nuevamente, el incremento por remuneración, o sea, el incremento de remuneración en función al tiempo adicional, habla que si el empleador nuevamente extiende la jornada de trabajo hasta el límite permitido, si estaba en un horario, o sea, en unas horas en las cuales no eran las 8 horas diarias, debe incrementar la remuneración en función al tiempo adicional trabajado. O sea, el trabajador debe recibir una compensación económica, un salario de remuneración proporcional al tiempo extra que trabajaba, ¿no? O sea, no son horas extras, es al tiempo extra que trabajaba, cumpliendo obviamente con la obligación de remunerarlo adecuadamente por servicios adicionales y no pasando las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. Entonces, habiendo visto esto, hay una frasecita que dice, salvo que exista pacto expreso en contrario. ¿Y qué significa esta frase? ¿No? Es una excepción a la regla. Esa excepción, nos habla que, digamos, esta extensión de jornada y el respectivo aumento de remuneración pueden evitarse si existe un pacto expreso en contrario entre el empleador y el trabajador. Entonces, ¿qué va a significar esto? Que ambas partes pueden acordar condiciones distintas mediante un acuerdo formal, ¿ya? Pero siempre que se respete la normativa laboral y los derechos del trabajador. Entonces, todo puede ser permitido dentro de lo legal, que no se excedan las 8 horas, y también conversando con el empleador, ¿no? Tal vez el empleador, no sé, necesita otro tipo de ritmo, otro tipo de trabajo, o no le importa mucho, de repente que te cumples las 8 horas, las 48 horas semanales, las 8 horas diarias, con tal de que cumplas con el trabajo o los resultados sean los correctos, puede pactarse, pero todo en acuerdo con el trabajador y el empleador. Horario de trabajo. ¿Qué nos quiere decir el horario de trabajo? Bueno, la imagen trata sobre la facultad que tiene el empleador para establecer el horario de trabajo. Es decir, aunque suene un poco raro, el poder que tiene el empleador de definir las horas de ingreso y las horas de salida de los trabajadores dentro de la jornada laboral establecida. ¿Ya? El empleador tiene facultades en este caso y autoridades también. Entonces, tiene la autoridad para fijar el horario específico de inicio y fin de la jornada, ¿no? Obviamente, el empleador puede fijar lo que le dé la gana siempre que respete el límite que son las 8 horas o las 48 semanales. Entonces, esto permite que el empleador pueda ajustar el horario laboral de acuerdo a las necesidades de la compañía, siempre que se ajuste al marco legal, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven ahí en la pantalla dos horarios. No necesariamente son los horarios convencionales, pero si se dan cuenta, ambos cumplen con la jornada laboral de 8 horas diarias, incluyendo el tiempo de almuerzo y descanso, pero con diferentes horarios de inicio y fin. Entonces, esto muestra la flexibilidad que tiene el empleador para ajustar los horarios según lo considere necesario, ¿no? Siempre que mantenga el límite de la jornada diaria. Entonces, si bien el empleador tiene la facultad de establecer el horario, cualquier modificación que pueda ser significativa
para el trabajador debe ser comunicada, ¿ya? O sea, no es que el empleador ajuste el horario y hace lo que le da la gana y ya está, no. O sea, también siempre tiene que haber un pacto, porque la relación laboral es de dos. Entonces, cuando es como una relación amorosa. Ahora, si el trabajador tiene un contrato o un acuerdo previo sobre el horario, los cambios deben ser razonables, ¿ya? Deben ser razonables y estar en conformidad con lo que dice la norma. Refrigerio, algo que a mí me encanta. Ahora, la duración mínima del tiempo de refrigerio, según lo que establece la norma, es que el tiempo de refrigerio no puede ser menor a 45 minutos. Ya, algunos tienen 2 horas, 3 horas de refrigerio. Menos de 45 minutos no puedes tener. Entonces, los trabajadores deben tener un descanso para comer o descansar que dura al menos este tiempo. Entonces, ese descanso nos permite a todos recuperarnos durante la jornada laboral y es una medida también para asegurar nuestro bienestar y el rendimiento. Pero acuérdense que los trabajadores necesitamos generar esa sensación de clima laboral adecuado y los empleadores tienen la obligación de generarlo en el espacio de trabajo. Entonces, el tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada laboral ni del horario de trabajo, lo que significa que no se considera dentro de las horas efectivas de trabajo. Entonces, en otras palabras, si la jornada es de 8 horas, ese tiempo de descanso se toma adicionalmente y no debe contarse dentro de esas 8 horas. Ha salido algo interesante en el Congreso, que es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley que están proponiendo que incorpora el horario de refrigerio dentro de la jornada laboral. Vamos a ver en qué queda, no lo sé, pero lo que tenemos en el momento es que esto implica que el trabajador en una jornada con 8 horas con refrigerio estará en el lugar de trabajo por un tiempo total de 8 horas y 45 minutos si es que tiene el mínimo, ¿no? Si es que tienes el máximo, el trabajo estás por lo menos, yo tengo 2 horas de refrigerio, entonces yo me la paso 11 o 10 horas en el trabajo. Me encantaría pasar menos tiempo, pero bueno, esa es la realidad. Entonces, ¿hay posibilidades de que exista un convenio distinto entre las partes? Sí, hay posibilidad de que pueda haber algún acuerdo distinto respecto al refrigerio. Entonces, puede ajustar la duración, se puede disponer de tiempo de refrigerio de acuerdo a las necesidades de cada uno, sí, siempre que el acuerdo sea entre las partes y también respete los derechos laborales y no contravenga ningún tipo de formalidad. Entonces, ¿qué nos dice en el caso justamente cuando hablamos de la modificación del horario de trabajo? Usted se divide en 3 bullets. La primera nos dice sin alterar el número de horas trabajadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la modificación del horario de trabajo debe realizarse sin cambiar la cantidad de horas laboradas. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que el cambio puede afectar las horas de entrada o de salida, pero la jornada total de trabajo siempre tiene que estar igual. Siempre debe permanecer igual. ¿Qué dice la de abajo? Si la modificación colectiva de horario es mayor a 1 hora, etc., etc., etc. Entonces, si el empleador decide realizar un cambio en el horario que afecte, que sea impactante a todos o a gran parte de los trabajadores, y esta modificación implica realmente un ajuste de más de 1 hora, el horario tanto de inicio como de salida, puede surgir un conflicto si la mayoría de trabajadores no está de acuerdo. Entonces, si no están de acuerdo, la mayoría de trabajadores, si hay un desacuerdo, los trabajadores pueden acudir al Ministerio de Trabajo, ¿no? Para que evalúe la procedencia de esa modificación. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Evalúa cuando tú has prestado tu queja y tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir una decisión. ¿Puedes apelar? Sí, puedes apelar dentro del tercer día. Pues a través del Ministerio de Trabajo, una vez que emita su resolución, puedes apelarla y en un plazo de 3 días. ¿Ya? Publicación del horario de trabajo. Eso es importantísimo. Además de la jornada laboral, el empleador tiene otras obligaciones. Como ustedes han visto, es una clase de obligaciones del empleador. ¿Y qué nos dice ese tema? En específico, el que estamos viendo en la pantalla. Que el empleador también debe informar
sobre el horario específico en el que se hace efectivo el tiempo de refrigerio. Este horario de descanso debe ser conocido por todos los trabajadores para que puedan planificar adecuadamente, vale la redundancia, su descanso. Hablando de descanso. Ahora, con esta información, ¿qué se va a garantizar, Yanela? Bueno, se garantiza que los trabajadores puedan hacer uso, y es la idea, obviamente, puedan hacer uso de su tiempo de refrigerio de manera organizada, para que puedan respetar los tiempos establecidos y así puedan evitar malos entendidos o confusión. Entonces, es importantísimo que no es que el empleador solamente haga cambios o que genera algún tipo de comunicación a través de la contratación y ya quede establecido. No, el empleador tiene, como bien dice ahí, que colocar por medio de carteles o avisos, etcétera, las horas en que se inicia y culmina la jornada de trabajo y también las horas en que se inicia y culmina el refrigerio también. En el caso del refrigerio también debe dar a conocer dependiendo de la tipología del trabajo. Entonces, habiendo visto eso, y ya habiendo entendido todo lo sobre jornada de trabajo o horario de trabajo, vamos a entrar a un punto que es interesante y que ha surgido a razón de la ley del teletrabajo. Porque ese tema realmente no se hablaba antes de la pandemia. Era muy, muy poco mencionado. Pero a razón de la pandemia, ustedes saben que nos hemos ido actualizando en temas de digitalización y ha surgido ese trabajo. Entonces, ¿qué nos habla la ley del teletrabajo cuando mencionamos la desconexión digital? Bueno, este derecho, porque es un derecho, está regulado específicamente en la ley del teletrabajo y se centra en la protección de los trabajadores que laboran de manera remota, ¿ya? Y aunque la imagen cuestiona si es aplicable a los trabajadores presenciales, porque ahí está la pregunta, la ley actual está enfocada en quienes realizan el teletrabajo. Ya, teletrabajo, reconociendo obviamente su derecho a desconectarse una vez que haya terminado su jornada laboral. Por ejemplo, si estás trabajando en casa y te entras de 9 a 7, tu empleador, tu jefe, no tendría por qué escribirte a las 7 de la mañana, por qué pedirte algo a las 8 o finalmente escribirte a las 7 p.m. si es que tu jornada laboral ya ha finalizado. Entonces, eso es lo que hace, y el derecho en realidad a la desconexión digital permite que el trabajador no esté obligado a responder mensajes, correos que pasaban mucho en la pandemia, ¿ya? Eh, a responder mensajes, correos, llamadas o cualquier otra forma de comunicación laboral fuera de su horario de trabajo. Eh, este derecho también es importante para asegurar que nosotros, los que trabajamos en casa, podamos tener un descanso adecuado. Podemos tener un descanso adecuado, sobre todo como estamos trabajando en casa, nos separemos de las tareas laborales cuando nuestra jornada ha finalizado. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Que tú trabajas en casa y en algunos casos, algunos jefes, algunas empresas, tienden a pensar que como estás en casa, bueno, puedes atender el teléfono, ¿no? Que no te va a costar mucho mandar un correíto. Justamente por eso hablamos de desconexión digital. Y la responsabilidad del empleador, hablando de sus obligaciones, es básicamente respetar el derecho a la desconexión digital. Tan simple como eso. ¿Qué significa esto? Que fuera del horario laboral, el trabajador no tiene por qué recibir, ni mucho menos responder comunicaciones relacionadas con el trabajo. Podríamos tener una excepción, y la única excepción a este derecho sería en casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, ¿no? No sé, donde el empleador puede comunicarse con el trabajador para atender situaciones urgentes o que, no sé, justifiquen la interrupción de su descanso, que sea algo muy urgente, que tenga que atenderse de manera excepcional, que haya pasado algo pero extraordinariamente urgente, ¿no? Pero aún así, hablamos del derecho a la desconexión digital. Entonces, eh, vamos a pasar ya con esto. ¿Qué más nos dice el derecho a la desconexión digital? Para los teletrabajadores de dirección, dice,
Para los que no se encuentren sujetos a fiscalización inmediata y para los que no presten labores intermitentes o hubieran distribuido el tiempo de su jornada laboral, se establece un lapso diferenciado. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley del teletrabajo en Perú establece el derecho a la desconexión digital para los teletrabajadores y aunque hablamos de personal en general de teletrabajadores, también hablamos de personas de rangos diferentes, ¿no? Así como el periodo de prueba tiene rangos en específico en los cuales para tal es 3 meses, para cargos de confianza es 6 meses, para cargos de dirección son 12 meses. Entonces, lo mismo es aquí, en la ley del teletrabajo cuando mencionan el derecho a la desconexión digital. Hablamos cuando hablamos de la ley de teletrabajo en el Perú, también hablamos que estamos obligando a los empleadores a que se establezca este derecho de desconexión digital para que ninguno de los que teletrabajan estén obligados a responder comunicaciones laborales fuera de su jornada. No va a ser realmente un punto no diferenciador el tema de si estamos hablando de trabajo de dirección, de confianza o algún puesto en específico. Bien, las licencias, ¿ok? Hoy día vamos a hablar de 2 licencias, ¿ya? Pero en realidad hay muchas más. Está la licencia por adopción, y han salido otras más. Está la licencia por fallecimiento familiar, me parece, para atender a familiares que tienen problemas oncológicos, para hacerse cargo de familiares que tienen incapacidad para desarrollarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero nosotros vamos a hablar de los que son básicos, que yo siento que todos debemos de saber. Bueno, al menos todos los que quieren ser madres, todos los que quieren ser padres. Empezando por las madres, ¿ya? La licencia por maternidad, según la norma, está diseñada para proteger derechos. Proteger derechos y la salud de la trabajadora gestante, tanto en el periodo previo al nacimiento como en el periodo posterior. Entonces, la licencia por maternidad, ¿cuál es la duración? ¿Qué es lo que comprende? Bueno, comprende 49 días de descanso prenatal, ¿ya? 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal, es decir, antes que nazca el bebé y luego que nace el bebé. En total suman 98 días. Sí, no estoy mal, 98 días, creo que un poquito más, ¿no? 49 más 49 es un poquito más. Entonces, estos periodos eh, están destinados a permitir que la trabajadora se prepare. ¿Se prepare para qué? Para alumbrar a su bebé, tanto antes como obviamente cuando ya ha nacido el bebé, pueda pueda tener un tiempo, digamos, adecuado para recuperarse y cuidar del recién nacido, porque todos sabemos que un bebé recién nacido necesita algunos cuidados específicos. Entonces, en determinados casos, la licencia por maternidad puede extenderse, ¿ya? Lo dice la norma. ¿Y por qué y en qué momento se puede extender? Bueno, situaciones de parto múltiple, por ejemplo, cuando una trabajadora tiene mellizos o gemelos, ¿no? Dios mío. Entonces, en tales casos, el descanso postnatal puede ser mayor, obviamente, porque ha traído a la vida a no uno, sino 2 niños, ¿no? Esos son trillizos, Dios mío. Entonces, por eso es que no es necesariamente a la letra, sino que puede extenderse dependiendo de los casos, independientemente del empleador. Entonces, eh, ¿qué más nos dice esta licencia? La trabajadora gestante tiene el derecho de diferir el descanso prenatal parcial o totalmente. ¿Ya qué significa diferimiento del descanso prenatal? Que puede acumularlo con el descanso postnatal, el descanso prenatal, si así lo desea, dependiendo de su situación. Por ejemplo, si la trabajadora se siente capaz de trabajar hasta, no sé, la fecha del parto y prefiere acumular para después del parto y descansar bien, puede optar por usar los días de descanso prenatal después del fallecimiento. Entonces, para hacer uso de esta opción, la trabajadora obviamente debe informar al empleador
2 meses antes de la fecha probable del parto, y esto le va a permitir a la compañía planificar y organizar las tareas laborables de acuerdo con la decisión de la trabajadora. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y eso me parece importante. ¿Cuál es la diferencia entre licencia y subsidio? Bueno, la licencia se refiere al periodo de descanso al que tiene derecho la trabajadora, en este caso la maternidad, porque es mujer por ley. En cambio, el subsidio eh, es un apoyo económico. Es un apoyo económico que se otorga durante una licencia, que generalmente está cubierto por el seguro social, que es el de salud, ¿no? O por el empleador, dependiendo del caso. Entonces, la licencia asegura el tiempo de descanso, mientras que el subsidio asegura el ingreso económico durante ese periodo de descanso. Entonces, básicamente es causa-efecto. Licencia es el periodo y el subsidio es el ingreso económico que se tiene durante ese periodo. Siguiendo con las licencias, nos vamos a la licencia de paternidad, los que quieren ser padres. ¿Qué nos dice esta licencia? Bueno, la licencia, nuevamente, volteando la tortilla para el lado de los varones, tiene el objetivo de promover y fortalecer el desarrollo de la familia, y lo que predomina en esta licencia por paternidad y lo que reconoce realmente es la importancia de la participación del padre en los primeros días de vida de su hijo o hija, ¿no? Y lo que fomenta y lo que pretende es permitir que colabore, obviamente, con el cuidado del recién nacido, pero también de la madre, que le pueda dar ese cuidado, ese apoyo emocional para que pueda la madre pasar su momento difícil luego de haber dado a su bebé. Entonces, la duración de la licencia por paternidad es menos, es menor. De hecho, al padre solamente se le otorga 10 días hábiles consecutivos con goce de remuneraciones. Es decir, el padre sigue recibiendo su salario completo durante este periodo de descanso, ¿ya? Y el inicio de la licencia se puede ajustar según las necesidades y situación del trabajador. Por ejemplo, el padre puede elegir si comienza su licencia en una fecha comprendida entre la fecha de nacimiento del hijo o hija o la fecha en la que la madre y el bebé reciban el alta médica. Entonces, para usar los 10 días, también dependiendo de la flexibilidad que el trabajador quiera para estar en los momentos que prefiera. ¿Ya? Nuevamente, esto tiene que comunicarse al empleador de forma anticipada, con al menos 15 días naturales de anticipación, para que pueda tenerlo en cuenta. La idea es que pueda comunicar 15 días naturales antes de su fecha probable de parto de la madre, ¿no? Para que pueda planificar también adecuadamente. Ahora, siguiendo, ya nos vamos a ir, porque estamos 9:22, ya a los actos de hostilidad. Ya yo les había dicho que actos de hostilidad no es lo mismo que hostigamiento sexual laboral. Vamos a tener una clase totalmente completa sobre hostigamiento sexual laboral y vamos a entender cuáles son esas 3 condiciones, el consentimiento y todo lo demás. Entonces, en este momento, vamos a revisar qué es la hostilidad. La hostilidad, chicos y chicas, eh, describe actos. Actos, o mejor dicho, significa que estos actos de hostilidad justifican que el trabajador pueda renunciar de forma voluntaria, reclamando una indemnización como si hubiese sido despedido. ¿Por qué? Porque la relación laboral se vuelve insostenible. Y aquí hay algunos, mejor dicho todos, porque son varios, parece que todos está acá, los actos de hostilidad que se configuran en la norma, ¿no? Por ejemplo, uno de los más fuertes es obviamente la falta de pago de remuneración, ¿no? La falta de pago de salarios en el tiempo estipulado constituye un acto de hostilidad. Constituye un acto de hostilidad ya que el trabajador depende de su remuneración para cubrir sus necesidades. Nadie trabaja en gratis, nadie trabaja en vano. Entonces, eso es importante, ¿ya? Pero también hay una excepción, como siempre todo. Y la excepción aplica a, obviamente, casos en el que haya sucedido algo
fuerza mayor o algún caso fortuito que estén debidamente comprobados. No puede ser cualquier caso en específico, tienen que ser necesariamente estos dos. El siguiente que nos dice, reducción de categoría y remuneración, que es uno también de los más conocidos. Si el empleador reduce injustamente la categoría o salario del trabajador, o tal vez incumple con los requisitos objetivos para el ascenso, esto se considera hostil, ¿ya? Este acto implica menospreciar el esfuerzo y el derecho al desarrollo profesional del trabajador. Entonces también es parte de una acto de hostilidad. Traslado a otro lugar de trabajo. Trasladar al trabajador a otro lugar de trabajo distinto al habitual, con el propósito de ocasionarle un perjuicio, no prejuicio, perjuicio también es un acto hostil. Hasta se puede considerar como una forma de presión o castigo hacia el trabajador, ¿no? Y puede ser como, no sé, y ha pasado en casos en los que el empleador mueve dentro o sea, pimponea al trabajador para aburrirlo y que renuncie. Entonces, por eso es que se considera como un acto de hostilidad. Y luego ya están como que los más visibles, ¿no? Violencia, inobservancia de medidas de higiene y seguridad, actos de discriminación, por supuesto es importantísimo discriminar al trabajador por motivos de sexo, raza, religión, opinión, discapacidad, entre otros, es un acto hostil. Y el empleador debe asegurar un trato igualitario y respetuoso, libre de prejuicios o exclusiones injustas. Entonces también es considerado un acto de hostilidad. Actos contra la moral y la dignidad. Y esto ya incluye el acoso sexual, ¿no? Por eso es que mencionaba la ley de prevención y sanción de la violencia o la ley de hostigamiento sexual laboral. Cualquier acto que atente contra la moralidad o la dignidad del trabajador o trabajadora se considera hostilidad. Acoso sexual, humillación, cualquier conducta que afecte la integridad moral del trabajador es considerado. Y finalmente, la negativa injustificada de ajustes razonables para trabajadores con discapacidad, que ya eso es algo bastante grave, ¿no? Negarse injustificadamente a realizar ajustes razonables. Ajustes razonables significa medidas necesarias para que el trabajo se acomode a las personas con discapacidad, a los trabajadores con discapacidad. Entonces, esto significa, y esto implica no proporcionarle básicamente las facilidades necesarias para que puedan desarrollarse, para que puedan desempeñar sus labores efectivas. Entonces, por eso es considerado como un acto de hostilidad. Plazo para accionar frente a los actos de hostilidad. Sí, hay plazos, tenemos plazos. De hecho, se los voy a comentar brevemente. Las acciones que pueden tomar o que puede tomar un trabajador frente a actos de hostilidad laboral son varias, ¿ya? Si un trabajador se considera hostilizado debido a alguna de las causales definidas por la ley, tiene dos opciones principales. Primero, solicitar el cese de la hostilidad. O sea, puede optar por accionar para que el acto de hostilidad cese. Por ejemplo, no sé, implica que el trabajador solicite formalmente al empleador que ponga fin a los actos de hostilidad con el fin de restablecer un ambiente laboral adecuado y libre de hostigamiento o abusos, ¿no? Y la otra es solicitar la terminación del contrato de trabajo con una indemnización, que es lo que yo les mencionaba al inicio, ¿no? Digamos que es pedir la terminación de su contrato de trabajo, demandando al empleador el pago de una indemnización, porque no está renunciando. O sea, no está renunciando porque quiere irse del trabajo, sino porque se hace insostenible la relación laboral. Entonces, esta opción es equivalente a una renuncia motivada por un ambiente laboral hostil donde el trabajador, al verse en una situación insostenible, opta por finalizar la relación laboral siempre y cuando se le otorgue la indemnización, porque justamente no es algo que se haya dado de manera voluntaria, sino que es por causa de un acto de hostilidad. Entonces, el procedimiento, deje pasar, el procedimiento, chicos, antes de tomar cualquiera de esas acciones, lo que debe hacer el trabajador es primero una carta de imputación de actos de hostilidad. El trabajador debe enviar una carta al empleador en la que le impute o notifique los actos de hostilidad.
Luego tiene que darle un plazo para descargos. Una vez enviada la carta, obviamente, el empleador tiene derecho a un descargo y tiene obviamente un plazo para responder y presentar sus descargos en defensa de las acciones que se cuestionan, ¿no? Esto permite que el empleador pueda explicar o justificar tal vez los actos antes de que se tomen medidas legales o administrativas, como las renuncias o y las indemnizaciones. Entonces, por eso es que es importante. Y la acumulación de otros reclamos es que el trabajador también puede acumular otros reclamos, como daño moral, ¿no? Si considera que los actos de hostilidad le han causado afectaciones emocionales, psicológicos, que afecten su dignidad, puede acumular un reclamo y el plazo para accionar ya este tema es un plazo judicial, o sea, para accionarlo judicialmente es un plazo de 30 días, ¿no? 30 días naturales, y este cómputo del plazo comienza a contarse desde el día siguiente al vencimiento del plazo que el empleador tiene para presentar su descargo, ¿no? Que es una respuesta o justificación a la carta de imputación de actos de hostilidad que presente el trabajador. Entonces, si no se otorga un plazo específico para los descargos, entonces el plazo para el trabajador se inicia después de los 6 días. Después de los 6 días establecidos por la ley para los descargos y hablamos ya de lo que puede hacer frente a estos actos de hostilidad que afecta al trabajador y también afecta al empleador, pero más al trabajador. Entonces, eh, ¿significa que podemos accionar frente a actos de hostilidad? Sí, pero tenemos que evidenciar realmente qué son actos de hostilidad y cuáles pueden encajar como actos de hostilidad, que son lo que hemos visto en la pantalla. Entonces, como conclusión, el día de hoy hemos visto que en la relación laboral, el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales del empleador es fundamental para promover un ambiente de trabajo respetuoso, ¿no? Hemos visto que la correcta remuneración asegura que el trabajador reciba un salario digno, que reciba algo proporcional a sus esfuerzos, pero sobre todo que sea, la idea es que sea de esa forma, que sea proporcional a sus responsabilidades, ¿no? Entonces, cuando hemos visto también el respeto a los horarios, a la jornada laboral, es porque justamente esto fue creado no en vano, sino fue creado para permitir un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, ¿no? Justamente para proteger la salud física y mental de los empleados, aunque en algunos casos no se da, pero la idea principal era aquella. También cuando hemos hablado y haciendo un repaso de licencias, el derecho a las licencias, garantiza que los trabajadores puedan atender necesidades personales y familiares sin temor a perder su empleo, ¿no? Lo cual es un pilar en la protección de los derechos humanos dentro del trabajo. Y finalmente, ya los actos de hostilidad que hemos visto, nada más y nada menos representan que conductas. Conductas que erosionan la relación laboral, que la dañan, ¿no? Y sobre todo, la prevención y la sanción son esenciales para asegurar que esto no se dé, que esto no se dé y no pues caiga en un acta en la cual el trabajador tiene que imputar cargos para que el empleador conteste. La idea es que no. Entonces, en conclusión, las obligaciones sociolaborales no solo representan un cumplimiento legal, sino una práctica ética. Ética que refuerza la confianza entre el empleador y el trabajador y contribuye a una mayor productividad, satisfacción y compromiso en el ámbito laboral. Entonces, la observancia de todas estas obligaciones que hemos visto es un deber ineludible de los empleadores, de una garantía a todos los derechos fundamentales que deben tener los trabajadores. Entonces, digamos, son temas básicos los que hemos visto el día de hoy, son cosas que poco a poco se van, pues, revisando, la historia ha ido avanzando y yo creo que lo que les he podido contar el día de hoy ha sido lo más claro y lo más básico que ustedes tienen que conocer sobre esos temas. Así que igual, nuevamente, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que no quieran hacerme en este momento porque quieren irse a hacer otras cosas o no la saben, simplemente pueden escribirme al LinkedIn y yo con mucho gusto puedo absolver esas preguntas. ¿Ya? Espero que les haya gustado el tema.
próximamente vamos a ver otro más interesante, así que nos vemos en una próxima sesión que me parece que es el día jueves. Así que tengan una linda noche y nos vemos.